terminar por lo menos la mitad, una parte de lo que es ese libro. Mañana estaremos continuando con el resto, así que Dios les bendiga a todos ustedes, que el Señor envíe abundantes bendiciones sobre la vida, sobre su pueblo, y vamos a orar para que sea el Señor en esta tarde nos guíe a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Esta ciudad se alegrará. Declaramos hoy todos juntos yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Traes sanidad, traes libertad, vos sois salvación. Es el río del Señor que nace de su Espíritu Santo. Amén, hermano, que el Señor le bendiga grandemente. Así que vamos a ir a Ezequiel 47. Como les digo siempre, si usted tiene su Biblia, vaya y sea partícipe de esa lectura, porque así usted sabrá de que verdaderamente le estamos hablando lo que la palabra dice. Así que vaya a la palabra del Señor, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar en el 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Aquí vemos que la palabra del Señor nos muestra que el Señor le enseñó a Ezequiel lo que eran los ríos que salían del altar. Es lo que le estaba enseñando, era lo que le enseñaba el ángel, la visión que Dios le daba a Ezequías. Y aquí podemos nosotros darnos cuenta cómo el Señor estaba mostrando lo que en realidad había ahí, lo que el profeta estaba viendo, lo que en esta oportunidad, esa visión que él estaba teniendo, era el río que fluía del trono de Dios. Este río simboliza la vida que proviene de Dios, lo que Dios puede ofrecernos a nosotros, y sobre todo las bendiciones que fluyen de debajo de su trono. Eso es lo que simbolizaba para Ezequiel. La visión que el Señor le estaba dando a él era que debajo del altar fluían aguas que daban vida, aguas que podían ayudar a aquellos que penetraban en ellas. El profeta poco a poco se fue metiendo en este río de vida, según la descripción que vimos aquí en Ezequiel, lo que estuvimos leyendo a través de esta visión que el Señor le daba a Ezequiel, porque era una visión de cómo él iba a ser sumergido poco a poco en estas aguas. Y a través de esta visión nosotros podemos darnos cuenta diferentes formas de cómo sobrellevar el evangelio, diferentes maneras de cómo cada persona lleva la religión en su vida, cómo lleva la vida cristiana, cómo ellos se comportan según su vida, van avanzando poco a poco. Aquí podemos ver las personas, aquí podemos ver que dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi
que las aguas salían del lado derecho. Aquí podemos darnos cuenta que Ezequiel solamente observaba las aguas. Ahí vemos nosotros diferentes tipos de personas que solamente observan desde afuera. Por fuera se mantienen viendo el evangelio, observan a otros que se congregan, se dan cuenta o piden oración porque saben que hay gente que cree en el poder del Señor, pero ellos jamás se involucran, solamente miran desde afuera, están solamente siendo parte porque simplemente a los que alrededor de ellos hay personas que tal vez se congregan dentro de la iglesia, personas que van a diferentes congregaciones, pero ellos tienen miedo de dar el paso, tienen miedo de acercarse a Dios por el temor del qué dirán, por el temor de lo que han de dejar, de las cosas que tal vez ellos tengan que soltar en su vida. Así que de lejos observan el evangelio. Ellos piensan que al llegar al evangelio tendrán que dejar cosas, analizan que tal vez tendrán que separarse de las cosas que a ellos les gustan, alejarse de lo que están acostumbrados, o sobre todo tienen que cambiar su religión en la cual crecieron, la cual su familia les enseñó, sus padres los instruyeron en ella, pero en realidad saben que tal vez están equivocados, así que observan a aquellos que sirven al Señor verdaderamente, pero solamente son observadores. Y hay otros que están ahí un poquito tocando el agua, aquellos que de vez en cuando se acercan a pedirle a alguien, pero ellos nunca entran en la iglesia, sino que saben que hay un cristiano, necesitan que oren por ellos, pero solamente tocan, se animan a tocar, a acariciar el agua con sus pies. Y tal vez si alguien los invita, asisten a la iglesia. Asisten una vez solamente cuando son invitados, porque tienen la costumbre solamente de asistir por alguna celebración especial, pero jamás se involucran verdaderamente dentro de la iglesia. No son miembros que asisten, no son personas que buscan la iglesia, sino que solamente se mojan los pies de vez en cuando. Asisten allá de vez en cuando. Y ahora vemos aquí en el 47:3 dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Aquí vemos que la palabra del Señor dice que a Ezequiel no dice que él tomó la decisión, sino que el ángel le hizo pasar. Sabe, la palabra del Señor nos dice a nosotros que algunos entran voluntariamente y a otros hay que esforzarlos, hay que forzarlos a entrar. ¿Por qué? Porque a veces les cuesta tomar la decisión, están observando el agua, se están mojando de vez en cuando, pero todavía no quieren tomar verdaderamente la decisión de ser parte de esa bendición, sino que se acostumbran solamente a mojar sus tobillos poco a poco. Es cuando el Señor los empieza a sumergir, los empieza a invitar a que sean parte. Este tipo de personas que solo quiere vivir una vida cristiana superficial, muy por encimita, no les gustan los compromisos, les gusta disfrutar de la presencia de Dios. Allá de vez en cuando van asistiendo a la iglesia, no solamente cuando los invitan, sino que empiezan a llegar como un poquito más seguidos. El Espíritu Santo los empieza a traerse, pero ellos no quieren comprometerse, no quieren adentrarse más, asisten solamente de vez en cuando. Posiblemente los domingos han tomado como fecha fija. Los domingos hay personas que solo asisten a la iglesia, aunque hay 4 o 5 cultos, solamente asisten los domingos. Esos son los que solamente se mojan los tobillos, que llegan y se sumergen poco a poco nada más en el agua, pero llegan nada más a recibir la palabra los días domingos, porque les cuesta ser radicales en sus decisiones, les cuesta en realidad tomar la decisión de que sea el Señor el que tome el control de su vida. Todavía les gusta controlar sus decisiones. Si toman la decisión de irse a otro trabajo, si toman la decisión de cambiarse de estado, no les gusta tener que sujetarse a que sea Dios el que decide, así que solamente se mojan de vez en cuando los tobillos en la iglesia, llegan ahí, asisten a la congregación y sienten aquel deseo y por eso asisten los domingos, pero en realidad todavía el Señor no ha tomado el control de sus vidas, todavía no han decidido dejarle al Señor la voluntad sobre ellos, sino que ellos siguen tomando el control, siguen tomando sus propias decisiones. Y de ahí vemos el otro que dice que ya lo hizo sumergirse, que lo tomó, dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas.
Ya aquí ya lo sumergió un poquito más. Ya lo metió, dice, hasta las rodillas. Este es el tipo de personas que se conforma con asistir más regularmente. Ya si los cultos son 3, 4 cultos, llegan más regular a la iglesia, son más regulares en su asistencia, pero aún no le han permitido al Señor que controle sus vidas. No tienen una vida cristiana profunda, sumergida en el Señor. Todavía están ahí dentro del agua, se refrescan, vienen ahí continuamente, se gozan, se maravillan de las obras del Señor, testifican a veces de las cosas que el Señor hace, pero al salir de la iglesia no se les puede identificar si son verdaderamente cristianos o solamente son oidores. Solamente llegan a la palabra, llegan a la iglesia, oyen la palabra, pero todavía no hay una transformación. Son constantes en su asistencia, pero todavía solamente son oidores de la palabra. La palabra dice, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí vemos que es una persona que se sumerge hasta las rodillas, que escudriña la palabra, que busca en la palabra, que se mete tal vez de vez en cuando en la llenura del Espíritu Santo, se goza, pero jamás se hace hacedor de esa palabra. Solamente viene y asiste constantemente a la iglesia, pero no le ha permitido todavía a Dios que controle su vida porque no es hacedor. Se reconoce a sí mismo como cristiano, dice la palabra, que se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque se mira en un espejo, ve su reflejo y se dice a sí mismo, soy cristiano. Y se cree que es cristiano y cree que permanece en la iglesia y que eso lo hace ser cristiano, pero quiere todavía mantener el control de su vida. No está dispuesto a ir en lo más profundo del evangelio, no está dispuesto a ir más allá. Se goza, se refresca en el momento que entra al agua, siente ese gozo, ese deseo de cuando está en la casa del Señor, pero al salir de ella, el control lo sigue teniendo él. No es la palabra, no lo controla la palabra del Señor. Esos son los que están todavía ahí en la rodilla, escudriñan la palabra, van a la iglesia, mas no son hacedores de esa palabra, no le han permitido aún al Señor que tome el control de sus vidas. Y ahora vemos el otro caso. En el 47:4 dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ahí esta persona ya se está viendo un poquito más, posiblemente ya un 80%. El nivel del agua continúa subiendo, llegó en las rodillas y ahora hasta los lomos, un poquito más arriba de las rodillas. Llegó hasta la cintura y ahora dice, se sumerge un poco más. Está sumergido casi el 80% de su cuerpo, está dentro del agua, quiere, pero no sabe nadar, le da un miedo tomar la decisión de servirle completamente al Señor, de buscarle. Le da miedo tal vez porque no tiene la seguridad del fondo. Cuando usted se empieza a meter, yo no sé si a usted le ha pasado que se ha ahogado cuando entra en una piscina, cuando entra al agua, el no tener la seguridad de sus pies en el fondo, que usted pueda tocar ese fondo del lugar donde usted se encuentra, entra temor. Un día mi mamá me llevó un poquito antes de venirme yo para acá, tenía ya 21, 22 años, me llevó a una piscina y yo en ese tiempo me olvidé por completo que el número que identifica el 3, 4, 5 le va identificando el nivel hasta donde se encuentra el agua. Hasta el 6 ya son los pies bastante profundos. Y mi mamá sabía muy bien nadar. Ella se crió en un ambiente donde habían ríos, donde había mucha agua. Así que ella era una nadadora bastante buena. Y yo no, pues yo me había criado en la capital sin el acceso a de vez en cuando asistíamos a alguna piscina, así que mi mamá vino y se lanzó y yo muy valiente me lancé detrás de ella. Cuando caigo, siento que en mis pies no hay fondo y empiezo a asustarme y empiezo a gritar y empiezo a ahogarme y alguien se metió corriendo y me sacó. Y entonces me dice mi mamá, ¿y por qué te estabas ahogando si ahí cerquitita estaba para que caminaras y salieras?
pero fue un momento de desesperación y eso es lo que pasa. Aquellos que tienen el 80% del cuerpo metido dentro de la iglesia, pero tienen temor de soltarse, tienen temor de que sus pies no tengan el fondo y que ellos todavía no tengan el control, todavía no le quieren permitir a Dios que Él controle, sino que ellos quieren aún seguir teniendo ese control de su vida. Este tipo de persona que se esfuerza, quiere comprometerse, pero hay cosas que le dan miedo, le cuesta accionar, le cuesta tener la fe, creer completamente, porque al no tocar el suelo firme, siente que algo puede fallar y que se puede ahogar. Teme a que el Espíritu Santo le lleve a lugares donde él ya no tenga el control. Teme a que el Espíritu Santo le lleve a lugares donde no sienta el fondo y no tenga de dónde aferrarse. Muchas personas se encuentran en este nivel dentro de la iglesia. En su mayoría de las congregaciones somos muchos fieles, buscamos, nos acercamos a la iglesia, pero todavía confiamos en nuestros propios esfuerzos para alcanzar nuestras metas, para alcanzar nuestros propósitos. Aún no somos capaces de depositar nuestras vidas plenamente en las manos del Señor. Seguimos creyendo que son nuestros esfuerzos, que es nuestro sacrificio, que es el tiempo de oración, que es el ayuno el que nos hace depositarnos en el Señor. Claro, no estoy diciendo que el ayuno y la oración no lo mantenga fuerte, pero sabe, la oración y el ayuno es para que usted crezca en los niveles de fe. Pero en el momento cuando usted deposita su vida completa en el Señor, tiene que ir creciendo. La oración le ayuda a mantenerse en las armas para seguir peleando. Pero al principio, cuando llegamos a los caminos del Señor, hay muchos que solamente llegan a la casa del Señor, creen en todo lo que el Señor le ofrece, creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, piden oración, vienen a las oraciones, pero su vida todavía no la han soltado. El 80% todavía no se ha sumergido completamente. Solo el 80% le ha dado al Señor porque el otro 20% todavía lo quiere controlar usted. Todavía quiere ser usted el que decida qué camino toma. Todavía quiere ser usted el que decida si toma o no un trabajo. Dice confiar en el Señor. Ora para que el Señor tome el control, pero a la final, la decisión final la toma usted. Le dan un consejo, le dan consejo en la iglesia, le dan consejo los hermanos, los pide porque cree que el Señor, la verdad, puede hacer un milagro en su vida, pero aún no está dispuesto a depositarla completamente, aún sigue tomando el control de su propia vida. Todavía el 80% nada más sigue sumergido. Y aquí vemos el otro, dice en Ezequías 47:5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Dice que todavía, que ahí él lo siguió sumergiendo, pero que ahí dice ya no se podía caminar, ya no estaba el fondo. Ahora había solamente, dice, nadar. Las aguas crecieron de tal manera que solo se podía nadar. En este nivel perdemos todo el control y somos atrapados por el agua, sumergidos, llevados por el agua. En este nivel es el tipo de persona que aprende a vivir por fe, dependiendo día a día, su día diario del Señor. Es cuando uno siente que las circunstancias se nos salen de las manos. Sabemos que no podemos tocar suelo firme, que no podemos afirmar nuestros pasos, pero que ya no hay nada que hacer, aunque ya no haya seguridad ahí en esos pies, ya no hay nada que usted pueda hacer, ya no hay nada, su fe ya no está puesta en los que lo rodean, ya no está puesta en sus hermanos, la fe está puesta completamente en Dios, su confianza plena, su dependencia es Dios. Si hay trabajo, no hay trabajo, se goza, si hay o no hay comida, se goza, si hay señales de guerra, si hay señales de hambruna, si hay se sigue gozando en el Señor, sigue asistiendo, confiando plenamente en Él. Sabe que en este nivel son muy poquitos los que verdaderamente pueden decir que están ahí. Este río de vida viene de la presencia del Dios vivo. Este río de vida sumerge de ahí del altar y viene de Dios. Pero la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿dónde nosotros podemos encontrar este río? ¿Dónde podemos encontrar este río que nos llene? ¿Dónde está para que nosotros lo tomemos? La palabra lo dice también. La palabra del Señor nos dice dónde está ese río.
dice ahí en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Usted quiere encontrar ese río, venga a Cristo y beba. Si alguno tiene sed, dice: venga a mí. Ese es el paso que usted tiene que dar, ir hacia Cristo, dirigir su vida hacia Él completamente. Y de ahí dice en el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Primero, el primer paso es ir a Cristo y de ahí creerle a sus promesas, creer en lo que Él dicho. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿cuáles son esos ríos? Esto dijo ahí en el 39, del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿De qué está hablando entonces? De la decisión de seguirle a Él, y que cuando usted decida seguirle, el Espíritu Santo llegará a tomar control de su vida. Entonces dice que Él dijo claramente que aquel que cree, ese es el primer paso, creer. ¿Qué necesita entonces para estar sumergido? Creer, creerle a Él. Y de ahí el Espíritu Santo lo llenará. Pero usted se hará la pregunta y dice, puede ser que usted piense, dice, pueda decir, bueno, ahí está hablando del altar, está hablando del templo, está hablando de Dios, no está hablando de mí, está hablando de Dios, que de Él fluían los ríos de agua viva, y que del altar está hablando posible del templo de Salomón. A eso se está refiriendo, que está hablando de ahí. Pero sabe, en 1 Corintios la palabra dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que Él mora en vosotros? Nosotros somos ese templo donde el Espíritu Santo viene a morar. Por eso dice la palabra: el que creyere será lleno de ese Espíritu Santo. El primero era que el que creyera, y que de ahí dice que fluirá. Eso decía en el 38, que fluirá ese río de vida en usted. El que cree en mí, correrán ríos de agua viva dentro de él, de su interior, dice la palabra. De ahí saldrán esos ríos de agua viva, esos ríos que son el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que el Señor, cuando hablaba ahí en Juan 7, lo que se refería era esa visión que Ezequiel había tenido, cómo Ezequiel fue sumergido poco a poco en esas aguas que salían de aquel templo. Entonces, ¿de dónde vienen las aguas? Del templo del Señor, de la casa de Dios, y deben llenar ¿cuál? El templo suyo. Por eso la palabra dice que no nos dejemos de congregar, aquellos que todavía están en los tobillos, que vienen de vez en cuando, los que están en las rodillas, pero todavía no le han permitido al Señor tomar control, sino que ellos quieren seguir controlando. Sabe, nosotros como cristianos somos ese canal, esa tubería donde debe transmitirse esa agua que salía del templo, y mañana seguiremos que va llegando al mar. ¿Sabe qué? Hay un propósito por el cual el Señor lo quiere llenar, por el cual el Señor quiere que usted sea lleno de esos ríos. Hay un propósito de parte del Señor, pero eso lo veremos el día de mañana. Mañana estaremos estudiando por qué el Señor quiere que usted sea lleno, que usted se sumerja, que no le baste solamente con tocar de vez en cuando el agua, que no le sea suficiente solamente acariciarla, que pida oración de vez en cuando, que sabe que tiene necesidad y le pida a alguien que si es cristiano que ore por usted. Y tampoco quiere que usted solamente meta esos tobillos y que de vez en cuando ya sea más constante en sus cultos, que asista, pero que todavía no se sumerge en ese río. Tampoco quiere que solamente le llegue a las rodillas, que escudriñe la palabra, que la lea, que le interese la palabra, pero que no la viva. Él no quiere que sea ese tipo de cristiano, y tampoco que tenga solo metido ya el pecho, el 80% de su cuerpo, que ya le falte poco, sino que Él quiere que usted sea completamente sumergido en Él, que haya decidido creer,
y nadar en ese río, confiar plenamente en lo que Dios tiene para su vida, confiar plenamente en lo que Dios le ha dicho a su vida, en lo que Dios le ha prometido. Es necesario que usted le crea al Señor que Él tiene el control de su vida y que Él transformará completamente su vida. Hermano, si usted quiere creer que el Señor controle su vida, si usted quiere que sea el Señor que tome el control, usted le debe de creer a Él. Le debe creer a sus promesas, le debe creer que el Señor tiene completa corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Y le cree a Dios. Y mañana seguiremos para que sepa el por qué tiene que sumergirse en ese río, porque es necesario que usted sea lleno cada día, porque es necesario que usted se sumerja cada día en ese río del Espíritu Santo. Así que no se le olvide, hermano, que está cordial. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como él? Es la 3851 Socastee Boulevard, Morovis, Sur Carolina, 29588. Los horarios de cultos regulares son martes y jueves a las 8 de la noche, sábados a las 7:30, domingos a las 10 y a las 6 de la tarde. Usted está invitado, hermano, para que sea parte de esa preciosa bendición. Venga, y a las 10 de la mañana tenemos ese tiempo de intercesión y de clamor. Usted se puede comunicar con nosotros al 843-691-9185. Ese es el número en el cual usted se puede comunicar si usted desea y si usted necesita oración. Comuníquese con nosotros. Todos los días a las 10 de la mañana tenemos ese tiempo precioso, ese tiempo de oración aquí a través de la radio, a través de TuneIn. Usted puede acercarse y llamar si usted necesita oración. Ahí por medio de WhatsApp usted también puede encontrar, si usted no se anima